¿Quién es Jorge Enrique Robledo? Yo soy arquitecto de la Universidad de los Andes. Fui 26 años profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Manizales. O sea, yo suelo decir que yo soy como un profesor que un día me extravié y terminé en el Senado. Yo nací en Ibagué y viví todo mi colegio allá. Después viví un poco de años en Bogotá cuando estudié en Bogotá. Y después viví 30 años en Manizales y mi padre era manizaleño y mis hijos son manizaleños, entonces yo tengo como la doble nacionalidad ibaguereño, manizaleño. He estado toda mi vida en las luchas sociales y políticas, soy del Polo Democrático Alternativo, pero tengo una idea muy clavada en mi conciencia. El Polo solo no podrá sacar adelante a Colombia. O sea, el Polo debe ser parte de un proceso supremamente amplio de transformación de este país, un proceso democrático, un proceso que por supuesto no siga los desarrollos del gobierno de Juan Manuel Santos, porque ahí no hay nada que hacer, un proceso que no apunta a acabar con la propiedad privada ni ese tipo de cosas, ese no es mi pensamiento. Soy contrario a la lucha armada, lo he sido desde siempre, desde que era muchacho universitario. Bueno, y soy una persona que hago esfuerzos porque este país funcione mejor de lo que mejor funciona, mejor de lo que funciona, y hago esfuerzos por ser coherente en mis cosas, o sea, porque lo que digo sea igual a lo que hago, porque pienso que esa es la base de una actitud política correcta. Digamos que cada país del mundo tiene que buscar qué hace con sus cosas. En el caso del Polo, por ejemplo, usted no encuentra la palabra socialismo en nuestro programa en ninguna parte, porque el socialismo, digamos en su acepción clásica, es acabar con la propiedad privada y nosotros no estamos proponiendo eso. Entonces puede haber alguien en algún sector que mencione ese tema o se abandere de ese tema, pero no es mi caso. Ahora, las experiencias internacionales de otros países, cada país tendrá que hacer sus cosas. Unos las harán bien, otros las harán mal, otros las harán regular, etcétera. Pero lo cierto es que la transformación que necesita Colombia tendrá que ser diseñada por los colombianos, para los colombianos y con absoluta independencia de cualquier centro de poder extranjero. O sea, si no somos amigos de someternos a la dominación de Washington, tampoco a la de nadie. Entonces, digamos que toca ir mirando las cosas, pero nosotros tenemos que crear nuestro propio programa, nuestra propia realidad. Que algo que hayan hecho en Alemania sea bueno, o en Francia, o en Brasil, o en cualquier parte, pues uno puede aprender de eso, pero no porque lo copie como un súbdito, sino porque pues uno tampoco tiene que descubrir que el agua moja. Si alguien ya la descubrió, pues uno la puede tomar. Yo digo que en Colombia hay como una especie de esquizofrenia, como de chifladura, que dice que la gente el domingo vota mal y quiere que el lunes la gobiernen bien. Y resulta que eso no se puede. O sea, voto malo del domingo, gobierno malo del lunes, del martes y del miércoles. El que vota por su verdugo le cortan la cabeza. Y sobre esto hay una confusión muy grande. Además porque la política corrupta, que es mucha en Colombia, pues se hace mediante el engaño y mediante unos procesos que son como de extorsión, ¿no? Que es decirle al ciudadano, al campesino: si usted no vota por mí, yo no le hago el puente que necesita la quebrada de su vereda, o si usted no vota por mí, no le pongo el bombillo a la escuela, o si no vota por mí, bueno, cualquier cosa de la responsabilidad del Estado. Y eso es una tragedia, eso es lo que llamamos el clientelismo, la mermelada, la corrupción. Y esa es una de las cosas contra las que tenemos que luchar, porque mientras la gente siga actuando así, nunca cambiará Colombia. Porque los países cambian es cuando la gente cambia su manera de pensar y cambia la manera de elegir. Y ese es el drama de Colombia. Uno no puede obligar al ciudadano a nada, yo no obligo a nadie a nada. Entonces, si la gente quiere seguir votando mal, pues seguirá votando mal y todo seguirá sucediendo mal. El Polo es un gobierno de oposición al gobierno de Juan Manuel Santos, como lo fuimos al gobierno de Uribe. Pero si usted hace oposición con seriedad, usted puede encontrar que haya algún aspecto de ese gobierno al que a usted no le gusta, con el que usted puede estar de acuerdo. Y uno no puede rechazar lo que le parece correcto porque tiene un origen que a uno no le gusta o que un origen que no comparte. Entonces, en resumen, ¿cuál es la historia? Si son 100 los temas de importancia nacional, con Santos tenemos una coincidencia y 99 diferencias. Eso es
cosas de la vida. Es como que yo tenga un vecino con el que no me entienda, pero un día el vecino dice una cosa que es correcta, pues yo sería bobo si lo contradigo simplemente porque es mi vecino, ¿no? Entonces el caso de Santos es ese. Ahora, el caso de Uribe es en cierto sentido distinto al nuestro en relación con Santos, o el caso del Centro Democrático mejor, y es que ellos tienen una diferencia con Santos y 99 coincidencias, digo yo, en las cosas medulares. Ahora, los dos somos de oposición a ese gobierno, el Centro Democrático y el Polo Democrático. Y en eso también podemos coincidir en unas cosas o en otras. O sea, porque la política no puede ser una cosa de sectarismos. O sea, si alguien con el que yo no estoy de acuerdo, repito, dice una cosa acertada, pues yo cómo voy a decir que no es cierto. Eso no puede ser así, yo no soy un sectario. Entonces, en el caso de Santos es muy sencillo. En lo único que coincidimos con él es en el tema del proceso de paz, digo yo, de las cosas importantes. Y en el caso del Centro Democrático hemos coincidido en algunas cosas, pocas más bien, en el Congreso. En general, en las cosas gruesas, ellos coinciden más entre ellos que nosotros con ellos. Si uno tiene que mirar los programas de las personas, sus programas sobre los asuntos fundamentales, medulares. Y entonces el caso del Polo es un caso de controversia en general con los partidos que llamamos tradicionales, o sea, todos los partidos que se derivan del binomio liberal-conservador, hoy ya son otros, la U, Cambio, etcétera, el Centro Democrático. En general, nuestra situación es de contradicción con ellos porque nuestra idea programática general es distinta a la de ellos, pero eso no quiere decir que de pronto alguien de ellos no pueda plantear un tema con el que podamos coincidir. Pero eso no cambia la naturaleza de ese alguien, ¿sí? Y ojo, uno la política la tiene que hacer es sobre acuerdos sobre cosas muy gruesas y fundamentales, porque si ese alguien acierta en un tema específico, pero cuando llega la hora de las votaciones el Congreso vota los TLC, las privatizaciones, el libre comercio, pues entonces uno pues tiene que decir, bueno, pues sí, en eso que dijo estamos de acuerdo, pero en todo lo demás no estamos de acuerdo. No, es bueno que haya plebiscito, es mejor que se nos consulte a que no se nos consulte. Además, esa decisión de la Corte es un paso más en el proceso de lograr el desarme de las FARC y su reintegro a la vida civil, al punto al que la ONU tome las armas de las FARC y las destruya y le pongamos fin a una lucha armada que nada bueno le dejó a Colombia. Preguntarán en el plebiscito no es si nos gusta el gobierno de Juan Manuel Santos, porque si esa fuera la pregunta, este senador y el Polo Democrático Alternativo votaríamos en contra. No, la pregunta del plebiscito es precisa. ¿Queremos que pronto se desarme a las FARC y esa organización se reintegre a la vida civil o no se quiere eso? Esa es de lo que se trata el plebiscito. Estos procesos siempre son procesos complejos y siempre podrán debatirse muchas cosas, pero la mejor manera de decidir es poner en un lado de la balanza lo que pueda parecer que no gusta del proceso de paz y al otro lado de la balanza poner el desarme del FARC y el reintegro de esa organización a la vida civil, y es seguro que es mejor votar por el sí para avanzar en ese logro de la paz para Colombia. Se arreglarán los demás problemas del país. Quien diga eso está echando cuentos. No cambiará todas las demás cosas en Colombia, que seguirá el presidente Juan Manuel Santos, y seguirán los problemas de soberanía, de pobreza, de desempleo, de crisis agraria e industrial, de otras violencias y de corrupción feroz. Pero eso no le quita la inmensa importancia que tiene que ver con el logro del desarme de las FARC, que es una cosa supremamente importante. Por eso además entonces se vuelve clave respaldar el sí en el plebiscito con la idea de que proceso de paz sí, pero gobierno de Juan Manuel Santos no, ni ninguna de las otras políticas que está promoviendo este gobierno. El todo vale no puede aceptarse de ninguna manera.
Este tiene que ser un debate civilizado en el que no deben caber los improperios, no se debe reemplazar el análisis sobre los hechos por los ataques a las personas. Por lo demás, quienes estamos por el sí tenemos argumentos muy poderosos que hay que darlos, hay que persuadir a los colombianos al respecto. Y además porque nos interesa mucho que más adelante se logre lo que yo he llamado el desarme de los espíritus, que quiere decir que en Colombia seguirán las controversias. Por ejemplo, los del Polo seguiremos en oposición a Santos y en oposición a todas las políticas de Santos hacia el futuro y en general de todas las fuerzas que podemos incluir con el nombre de los Juan Manueles. Pero sí es muy importante que la política se haga con una actitud que de ninguna manera pueda, digamos, insinuar o provocar ideas de que es bueno resolver las diferencias mediante el empleo de las armas. Y dentro del Polo, como dentro de todas las organizaciones, hay luchas internas. Y hay gente que quiere que el partido se vaya por un lado y hay gente que quiere que el partido se vaya por otro lado. Y esa es la lucha en la que estamos. Yo hago votos porque el Polo no se vaya a desnaturalizar. Porque si se desnaturaliza, carecería de razón de ser. O sea, un partido como el Polo, si deja cumplir los propósitos con los cuales fue creado, pues no tendría sentido. O sea, el Polo no se puede dejar corromper en el mar de la corrupción política nacional y eso es dificilísimo. En el Polo han sucedido cosas que nos avergüenzan, que nunca han debido suceder, ¿sí? Pero bueno, esa es la lucha en la que estamos. Y mientras, digamos, yo veo que hay esperanzas de que el Polo funcione como debe funcionar, pues vamos a estar en esa lucha, que es la misma lucha que hay que dar en todas partes. Es como la persona que es de alguna religión, para poner un ejemplo, y en esa religión alguien asume actitudes que no son. Bueno, a esa persona le toca la lucha por lograr que su religión, o sea, que sus creencias que las llevaron allí, que son en las que él cree, sean las que predominen y no las falsificaciones de sus convicciones. Yo creo que el principal llamado que hay que hacerle a los jóvenes es que se interesen por la política, que tengan curiosidad por la política, que en la medida que se interesen van a ir entendiéndole sus leyes y van a ir adquiriendo la capacidad de discernimiento para entender las cosas. Lo que pasa es que parte del juego de los que malgobiernan a Colombia ha sido insuflarle la idea a la gente buena de que todos los políticos son corruptos. Entonces mucha gente buena no quiere entrar a la lucha política porque no quiere untarse eso. Decirles que no es verdad, no todos los políticos son corruptos, eso no es cierto. Puede haber muchos, pero no todos. Entonces lo que necesitamos es que la gente buena entre a esta lucha para que entre todos los que estamos, porque las cosas se hagan bien, la hagamos bien hecha. Ese es, digamos, mi gran llamado a los jóvenes. Asómense a esto, vincúlense a esto, interésense por esto. Eso no les quita ser jóvenes y acabar con la rumba y los deportes y las cosas. No se trata de eso. O sea, ser político no es sinónimo de ser aburrido, qué pereza, no sé qué, no. Esto puede ser muy divertido y créanme que lo es. Entonces, mi invitación a los jóvenes es a que entiendan que si alguien necesita de la política son los jóvenes, que tienen mucho más futuro que pasado. Nosotros, en nuestro caso, ya tenemos poco futuro y mucho pasado. O sea, que si a alguien le conviene interesarse en estas cosas es a ellos, porque el país se nos está volviendo un infierno, el infierno para ellos sobre todo, por los malos gobiernos. Ya mencioné la importancia de los docentes y miremos cómo ha tratado la sociedad colombiana a los docentes. Es una campaña sistemática de décadas para vilipendiar, para maltratar a los docentes. Todavía es común la idea en Colombia de que la educación es mala por culpa de los profesores. Maltratados de mil maneras, perseguidos, mal valorados, irrespetados. Yo les pregunto a cualquiera de ustedes, senadores de la República, ¿alguno de ustedes quisiera tener un hijo que fuera profesor en primaria o secundaria? ¿Alguien en Colombia piensa como los finlandeses que les resulta ser un orgullo para un padre que un hijo sea profesor? Por supuesto que no, porque en este país se ha maltratado sistemáticamente al profesorado.
sobrecargados en horas de clase, con demasiados estudiantes en el aula, eso están todas las estadísticas para demostrarlo, y pésimamente pagos. Pero además no solo pésimamente pagos, sino que hay un diseño, señora ministra, hoy para bajarle los salarios a todo el sistema educativo de primaria y secundaria en Colombia o de básica de media. Lo explico con algún detalle para que ustedes vean lo torcido de lo que está pasando. Hoy en Colombia, los docentes más viejos están en el estatuto docente. Y esos docentes más viejos tienen unas garantías del estatuto docente. Su salario de enganche es por ahí 1.400.000 pesos, que es bien malo para una persona que tiene título universitario. Pues bien, cada vez son menos los profesores en el estatuto docente porque se inventaron una cosa que se llama el 1278, un decreto en donde los docentes públicos no tienen los mismos derechos del estatuto docente y tienen un salario de enganche menor incluso que ya el malo que mencioné. Y mientras los primeros pueden ascender con dificultades, para los segundos es imposible ascender en el escalafón. Todo para mantenerlos presos de unos pagos absolutamente inaceptables. Y no contentos con eso, senadores, crearon un tercer nivel de profesores que se llaman los tercerizados, los de los proyectos en concesión, colegios privados que les gustan tanto, los de los convenios, que son profesores que ganan muchísimo menos que los anteriores. Está en la política educativa del Estado colombiano. Profesores que no tienen estabilidad laboral, profesores a los que no les pagan los 12 meses del año, profesores que de sus pagos escasos tienen que pagarse la seguridad social. Y esta es la política que hoy está vigente en Colombia, la política de ir degradando los derechos laborales de los docentes colombianos de la básica y de la media. Establezcamos los hechos gruesos. El primero, es verdad que en Colombia ha habido un desalojo, un robo de tierras inmenso a gente. O sea, eso no es un invento, esa es una realidad. Aquí a mucha gente le han arrebatado sus tierras mediante la violencia. Violencias de distintos orígenes, es primera idea. Eso es verdad. Segunda idea, el Estado tiene el deber de bregar a restituirles a esos compatriotas lo que les robaron. Sí, eso es un criterio democrático. Ahora, ¿dónde se ha armado el enredo? Que es verdad lo que usted señala. Sí, que puede haber compradores que le compraron a otro, inclusive a otro o a otro, y el que se robó la tierra fue uno último por allá. Y eso, por supuesto, arma unos enredos y arma situaciones que son muy dolorosas, además, porque termina armando conflictos entre ciudadanos que actúan de buena fe. Eso no tiene sino una solución posible, es que los jueces individualicen los casos y actúen de acuerdo con lo que dicen las pruebas y con lo que dicen las realidades. Porque si de esos problemas se deriva que es que aquí nunca pasó nada, ¿sí? Y que a nadie le arrebataron su tierra y a nadie lo despojaron, pues eso sí sería ir contra los hechos, porque los hechos nos dicen que aquí sí pasaron muchas cosas. Entonces lo que se necesita es que los jueces actúen con la sabiduría suficiente para que apliquen la norma como debe ser. Ahora, yo sé que eso es bien difícil, pero no queda otra alternativa, porque lo cierto es que al que lo despojaron de su tierra, pues tiene derecho a reclamar que se la devuelvan. Sí, sobre eso de la doctora Clara, expliquémosle a sus televidentes esto. Esa decisión no se la consultaron al Polo, o sea, ni ella le consultó al Polo, ni Santos le consultó al Polo. Es más, ella siempre nos dijo que nadie le había propuesto nada. En el momento en que toma esa decisión, yo envié un Twitter por aquí y dije un par de cosas. Dije, primero, ojalá no acepte.
lo mejor es que no acepte ese nombramiento. Pero si lo acepta, dije, le toca renunciar a la presidencia del partido. Porque usted no puede ser presidente de un partido de oposición a un gobierno y ministro de ese gobierno. Eso no puede suceder. Y advertí, tiene que irse a título personal, o sea, es cosa de ella, no nos compromete a nosotros en nada. En nada, porque además nosotros, dije, debemos ratificar nuestra oposición a Santos. Y eso fue lo que sucedió. Esa es la posición del Polo. El Polo, ¿qué es lo que ha dicho? Nos entrega la presidencia, se va a título personal y seguimos en oposición a Santos. Pero además con una cosa que está un poco mencionada en su pregunta. Lo que hace Santos con ese nombramiento no es un acto de amabilidad al Polo, es una agresión al Polo, es un ataque al Polo. Santos es entendido en política y él sabe que eso fue como una granada que nos tiró a destruirnos. Porque ¿qué fue lo que tiró Santos? Que todo el Polo se vaya detrás de ese gabinete y se acaba el Polo, porque si el Polo se vuelve santista, pues ¿qué? ¿Para qué sirve ese partido? Pero si no lograba eso, por lo menos desacreditarnos, y nos ha mellado, nos ha hecho daño, ese es un hecho cierto, ¿sí? O crearnos inclusive problemas internos de desacuerdos y debates. Entonces lo que yo he dicho es que ese nombramiento se vuelve para mí en otro argumento más para la oposición a Santos, porque un demócrata no actúa de esa manera. O sea, un presidente de talante democrático permite que la oposición actúe sin ese tipo de acechanzas, de ataques. Parecido se lo hizo a los verdes. También les nombró un ministro que no les había consultado y les creó un problema grave adentro, ¿sí? Pero eso, claro, hay gente que dice, no, es que en política todo vale. Yo no creo eso. Yo creo que ese tipo de conductas no se pueden aceptar, y en eso Santos vuelve y pela el cobre y vuelve y muestra su naturaleza excesivamente poco democrática, porque esto es un ataque a las concepciones democráticas. Mis saludos muy especiales, mil gracias por su hospitalidad a todos los televidentes, mis saludos y mis deseos porque las cosas les resulten de la mejor manera.